Buenas noches. Buenas Buenas noches, provecho. noches. Buenas noches. Buenas noches. Dados ya. Hay ocho personas, 9 conmigo. Ya les informo que la grabación de la tutoría. Un momento, la primera chica que se conectó me preguntaba si vamos a hacer el parcial hoy. Vamos a esperar. De todas formas, el parcial siempre lo hago al final de la tutoría. Vamos a esperar a ver que lleguen todos y llegamos a un consenso porque la universidad a toda la comunidad educativa comunicado en el que informa que hay flexibilidad en cuanto a presentar trabajos y presentación de exámenes. De todas formas, pues nosotros en consenso, democráticamente, podemos tomar una decisión. Por ejemplo, el día martes yo tengo una materia, anoche también, y en consenso con los estudiantes asistieron todos y tomamos la decisión de presentar el parcial. De modo que esperemos a ver más rato que lleguen la mayoría. Igualmente hacemos un mecanismo de participación. Ponemos en práctica uno de los mecanismos de participación que tratamos en la tutoría anterior. ¿De acuerdo? Bueno. Profe, no se le escucha bien, no sé si soy yo o... Sí, profe, se escucha un poco entrecortado, no sé. Me pasa igual, profe. Poco entrecortado. Bueno, lastimosamente la internet en esta semana ha estado difícil y pues he escuchado que a raíz de los problemas que se han presentado acá en Cali, yo vivo en el sur y sobre todo acá en el sur se han presentado dificultades de conectividad. Espérenme un segundito. Me cambio a ver si podemos tener yo me cambio de red y a ver si podemos tener una mejor conectividad, ¿de acuerdo? Un segundito entonces. Bueno. Vamos a ver si por aquí me va mejor. Cambié de red
ustedes me dicen, a ver, por favor, si seguimos con la misma dificultad, entonces ustedes por favor me dicen si siguen escuchando mal. ¿Ok? Sí, me profe, ya recepcionan se aquí escucha mejor. mejor. Ya, ok. Bueno, vamos a ver. En el momento, por favor, entonces en que escuchen mal, me indican, por favor. Entonces yo suspendo y miro a ver qué puedo hacer. Entonces les decía que en la semana anterior trabajamos lo que es la democracia, hicimos un pequeño análisis acerca de el concepto de democracia desde el punto de vista de etimología de la palabra y su definición e igualmente desde el punto de vista sociológico de la democracia como una forma de vida. Pero como aquí lo que nos interesa es verlo desde el punto de vista jurídico, entonces tenemos que mirar lo que son los mecanismos de participación democráticamente. Allí fue donde ustedes realizaron la actividad que es la que yo les voy a compartir en este momento. Segundito que era que tenía en la otra conexión, tenía el archivo que les iba a compartir. Bueno, ok. Entonces, he tomado como ejemplo este trabajito que envió Laura Rivas y Heiler Solís. Y vamos a hacer un pequeño recorrido, unas pequeñas precisiones sobre este trabajito. Por favor, lo que yo pude aquí observar, aquí están mirando, los que recibí son los de Angie,
Angie Lorena Caicedo y Andrés Fonseca. Angie Caicedo, me llegaron 2 trabajos, no sé por qué. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué hubo? Me llegó. No sé por qué llegaron 2, pero es el PDF. Sí, me llegó el PDF, Angie Caicedo, Andrés Fonseca, Judy Moreno, y fuera de eso me llegó uno en Word de Pero era, Angie Caicedo. era otra actividad, profe. Creo que era algo de otro trabajo, si no estoy mal. Vamos a mirar a ver aquí para salir de la duda. Vamos a mirar aquí, vamos a abrir este PDF. Aquí está el PDF, es de los mecanismos de participación. Vamos a abrir el Word. Vamos a abrir. Es el mismo, mira. Ay, pero no sé entonces qué hice. Pero no, profe, sorry, solamente es el PDF. Sí, la cuestión está en que en el PDF me aparecen 3 y en el Word solo 2. Entonces no sé si es que simplemente han colocado allí, por ejemplo, no está Judy Moreno en el anterior, entonces simplemente la han colocado o no. Bueno, eso ya queda con la probidad académica de ustedes, porque de todas formas el trabajo era para que ustedes lo realizaran y pudieran tener elementos de juicio sobre esta temática que es bien importante. Está el de Jennifer Uribe, el de Gisela Tarazona y Ever Toledo, el de Laura Rivas y Heiler, que es el que estoy mostrando ahora en un momentito. Manuel Tesarini está por allí. ¿Manuel? Bueno, no está. Sí, profe. Manuel, resulta que tú me enviaste un archivo que está en blanco. Te lo voy a mostrar, mira. Espérate un momentito. Mira, esto fue lo que me enviaste. Me enviaste fue el formato. Uy, no, ¿cómo así, profe? Sí, esto fue lo que me llegó al correo, mira. Vale, ya miro para enviártelo otra vez. Sí, por favor. Y el de Juana Millán. Juana Daniela creo que se llama, ¿cierto? Bueno, esos son todos los que me llegaron. No sé los demás. Como les digo, la idea era que trabajaran y enviaran el documento que alcanzaron ustedes a realizar, y por eso les di tiempito también de la tutoría. Pero como les digo, pues eso ya queda a la conciencia de cada cual, si está aprovechando el tiempo, si quieren aprender, si quieren, porque esto se necesita dedicarle un poco de tiempo y además tener también la plena convicción de que se quiere aprender, ¿no? Pues de lo contrario, pues cada cual verá finalmente los resultados, si es que aprende o no aprende. Entonces, eso ya queda en la conciencia, el libre albedrío de cada cual. Solamente estos faltan estudiantes. Bueno, entonces no me voy a demorar más. Quiero mostrarles aquí, para precisar un poco, el voto como tal no es un mecanismo de participación ciudadana, por decirlo así. El voto es el instrumento mediante el cual se participa y se ejercita la democracia, pero como tal en sí no es un mecanismo de participación ciudadana, es la forma mediante la cual se participa, diría. Pero sí hay que precisar unos aspectos, y es que este mecanismo del voto en nuestra legislación existen algunas formas. Me explico un poquito. Recuerden ustedes que existe el voto en blanco, el voto nulo y el voto que surte sus efectos. Entonces,
esos pequeños aspectos sí hay que determinarlos y debemos conocerlos. Mucha gente no sabe qué es un voto nulo, por ejemplo, o muchas veces no se sabe cuándo o por qué se debe votar en blanco. Eso depende de las instrucciones que se den en donde uno desea participar. Las reglas del juego, es decir, los estatutos, están dados dependiendo del tipo de votación en la cual uno vaya a participar. Por ejemplo, si uno va a participar en unas elecciones presidenciales, entonces allí se tienen en cuenta los votos positivos, es decir, los que son aceptados, se tienen en cuenta los votos nulos. Cuando se produce el voto nulo, si uno arbitrariamente marca a dos candidatos, cuando solamente puede votar por uno. Y el voto en blanco, igualmente hay una casilla si el sufragante desea hacer uso de ese mecanismo. Yo diría que allí, en esa posibilidad del voto en blanco, sí se convierte el voto como un mecanismo de participación, además de cumplir con el objetivo mediante el cual yo voy a votar, que es para elegir a alguien, ¿no? Normalmente, si voy a elegir al Congreso de la República, si son elecciones presidenciales, si voy a elegir al alcalde, al consejo municipal, etcétera, etcétera. Es decir, todas las elecciones para los personajes o las personas que se eligen popularmente. Entonces, deja de ser un mecanismo deja de ser solamente un instrumento para convertirse en un mecanismo de participación, primero que todo, cuando yo hago uso para elegir popularmente a esa persona que consagra la ley. Y segundo, cuando hago uso de la posibilidad de abstenerme y votar en blanco. Dependiendo del tipo de elección, entonces se dan los efectos para el caso en que se llegue a dar un alto porcentaje de voto en blanco. Entonces es bien interesante esa parte allí. Espero haber hecho claridad en ese sentido. No sé si hay alguna pregunta, por favor, sobre eso. Bueno, ok. Entonces, específicamente el voto como instrumento lo tenemos, como yo lo resalto aquí con este amarillito, en los mecanismos de participación ciudadana, para los mecanismos de participación ciudadana. E igualmente para las elecciones normales, en las cuales nos convoca nuestra constitución política, a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil y de la organización electoral. Revisemos rápidamente lo que es el plebiscito. En el artículo 7, ¿sí? Artículo 7 de la ley 134 del 94, artículo 7 de la ley 134 del 94, esto que yo tengo aquí señalado de color amarillito, son los artículos de la ley 134 del 94. Recuerden ustedes que aquí esta ley desarrolla los mecanismos de participación ciudadana. Entonces dice, el plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo, es decir, el pueblo, mediante el cual el pueblo apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Por ejemplo, en estos momentos, el presidente de la República pudiera llegar
a realizar un plebiscito en el sentido de preguntarle al pueblo si desea una reforma tributaria o no. Es algo utópico, ¿no? Porque pues lógicamente que los resultados abrumadoramente van a ser negativos, de modo que sería una perdedera de tiempo y un dinero mal invertido. Pero por ponerles un ejemplo, ¿quién lo convoca? El presidente de la República previo al respaldo escrito, previo respaldo o la firma de todos sus ministros. Hay que tener en cuenta, por favor, que para poder llevar a cabo el plebiscito debe existir un concepto previo del Congreso de la República y una revisión de constitucionalidad de parte de la Corte Constitucional. Solo así es posible llevar a cabo un plebiscito. Y en el artículo 77 de la ley 134 dice que se convoca al pueblo para que se pronuncie sobre las políticas del Ejecutivo que no requieran aprobación del Congreso. En términos generales, ese es el plebiscito. El referendo es la convocatoria. Profe, qué pena. Sí, dime. Ya le envié el que era. ¿Me puede confirmar, profe? Sí, ahora en un momentito, para no salirme de aquí, en un ratito, entonces reviso el correo, ¿vale? Listo, profe. Gracias. Bueno, el referendo es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. Puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. Mucho cuidado con este mecanismo de participación ciudadana, el referendo. Puede ser nacional, departamental o puede ser municipal. Municipal pues puede ser distrital porque los distritos son municipios, ¿sí? Entonces, a nivel nacional, para derogar una norma, pues lógicamente tendría que ser una ley, porque las leyes son las que tienen validez nacional y tienen cobertura nacional. A nivel departamental están los actos de los gobernadores e igualmente los actos de las asambleas departamentales. Un acto de un gobernador pues puede ser un decreto, por ejemplo, o una resolución. Y de la asamblea departamental pues son las ordenanzas, que son actos administrativos. Y a nivel municipal o distrital, igualmente los actos de los alcaldes pueden ser decretos o resoluciones municipales o distritales, y los actos administrativos que expiden los consejos municipales o distritales son los acuerdos. Entonces, el referendo como mecanismo de participación ciudadana tiene como objeto rechazar o derogar o, por el contrario, afirmar la validez, el desarrollo de una norma jurídica, bien sea a nivel nacional, departamental o municipal distrital. Nos dice que cualquier ciudadano, organización social, partido o movimiento político puede solicitar a la registraduría. Eso está en el artículo número 10. Igualmente, mucho cuidado con esto. En el artículo 2, inciso segundo, nos dice que primero debe ser aprobada en la asamblea, en el congreso o convención por la mayoría de los asistentes con derecho a voto, y será la misma asamblea la que los elija. Y que pueden ser objeto de referendo los proyectos de ley, de ordenanza, de acuerdo o de resolución local. Ya lo acabamos de decir
hace un momento. La consulta popular. La consulta popular nos dice que es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el presidente de la República, por el gobernador o por el alcalde, según sea el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente. Esto lo establece el artículo número 8 de la ley 134. ¿Quiénes lo convocan? Pues ya lo acabamos de decir. Puede ser el presidente de la República, los gobernadores o los alcaldes, según sea el caso. Pero, aquí hay un pero. Tiene que existir una aprobación previa, dependiendo de la autoridad que vaya a convocar. Si es a nivel nacional, es decir, el presidente de la República, entonces el Senado de la República tiene que dar el respectivo aval. Si es el gobernador departamental o los gobernadores departamentales, entonces las asambleas departamentales tienen que dar su respectiva autorización o aval. Y si son los alcaldes, entonces los consejos municipales. Una vez que estos órganos, que son los competentes para dar el aval para llevar a cabo la consulta popular, lo hagan, entonces es posible. De lo contrario, no es posible llevarlo a cabo. Los efectos son obligatorios. Los efectos de esa consulta popular son obligatorios. Entonces, dependiendo el nivel al cual se haya consultado, si el asunto que se consultó es aprobado, entonces, si es a nivel nacional, hay que tramitar una ley de la República, si es a nivel nacional. ¿Quién tramita esa ley? Pues lógicamente el Congreso de la República. Si es a nivel del departamento, entonces la respectiva asamblea departamental es la encargada de llevar a cabo esa aprobación de esa consulta popular, ese tema que se consultó, entonces hay que materializarlo en una ordenanza departamental. O en su defecto, si la consulta popular fue a nivel local, es decir, a nivel municipal, entonces le corresponde al Consejo Municipal aprobarlo. Como eso tiene un doliente, y el doliente es el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, entonces ellos son, dependiendo quién sea, ellos son los competentes para presentar los proyectos, bien sea de ley, de ordenanza o de acuerdo municipal. Esto lo establece el artículo 56, artículos 8, 53 y 56. El cabildo abierto. El cabildo abierto es una institución sencilla que viene prácticamente desde la época de la colonia. Los cabildos, recuerden ustedes que son los consejos municipales, y básicamente la figura del cabildo abierto consiste en la participación del pueblo en forma ordenada previa inscripción en las reuniones de los consejos municipales o distritales, es decir, que en el orden del día se establezca la temática que se va a llevar, que se quiere discutir en esa reunión del respectivo consejo municipal. Eso está
en el artículo número 9. Lógicamente que tienen que ser asuntos de interés local, de interés municipal, de interés distrital, ¿no? Esto es a nivel de los municipios. Los cabildos, recuerden que son los consejos municipales o distritales. Entonces nos dice que cualquier asunto de interés para la comunidad, sin embargo, no se podrán presentar proyectos de ordenanza, acuerdo o cualquier otro acto administrativo. Tiene que ser allí solamente escuchar las temáticas que se van a desarrollar y darle una solución desde la perspectiva que lo soliciten quienes han convocado a ese cabildo abierto, pero no es para que la decisión que se tome allí inmediatamente sea elevada a un acuerdo municipal, no, sino que es para que hacerle partícipe al Consejo Municipal de la problemática que se esté presentando o esté sucediendo en el respectivo municipio. No es como el anterior mecanismo de la consulta popular, que obligatoriamente, en caso de ser positiva la consulta popular, entonces debe tramitarse esa respuesta positiva o ese tema positivo, o bien en una ley, en una ordenanza o en un acuerdo. No, aquí el cabildo abierto no, es básicamente de escucha, de interlocución, de consenso, en fin, y es a nivel municipal, porque los cabildos, que ese es el nombre que se tenía desde la época de la colonia, son los consejos municipales. La iniciativa legislativa, esta es una figura bien, pero bien interesante, porque le ofrece la posibilidad al pueblo de tener iniciativa para presentar leyes. Recuerden ustedes que básicamente la iniciativa legislativa la tienen por naturaleza los propios congresistas, es decir, o los senadores o los representantes a la Cámara, y lógicamente el gobierno nacional, el presidente de la República, a través de los ministros. Si ustedes han visto en algún momento, han observado algún programa del Congreso de la República o los noticieros, se darán cuenta que siempre los ministros son los que van al Congreso a presentar, a defender, a exponer los proyectos de ley en nombre del gobierno nacional. Entonces, el presidente de la República como tal, él no hace leyes ni presenta proyectos de ley, sino que es el gobierno nacional a través de los ministros, de los respectivos ministerios, que presenta esos proyectos de ley. Me estoy refiriendo aquí solo a una parte porque posteriormente podemos revisar en la Constitución quiénes más tienen iniciativa legislativa en Colombia, pero aquí me estoy refiriendo específicamente a la rama ejecutiva. Entonces, la iniciativa legislativa es el derecho que tiene un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de leyes, de ordenanzas, acuerdos y resoluciones. Aquí quiero hacer una claridad, por favor, y espero que estén muy atentos y atentas. Las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones no son leyes. Las leyes son solamente las que expide el Congreso de la República. Las ordenanzas y los acuerdos son actos administrativos. Son actos administrativos porque dependiendo del funcionario de elección popular que los dicte, pues cobijan a su territorio. Por ejemplo, las ordenanzas ya saben que son de las asambleas departamentales. Entonces, esos actos administrativos solamente cobijan el territorio del respectivo departamento, mientras que los acuerdos municipales igualmente son actos administrativos y solamente cobijan al territorio del respectivo municipio o distrito. Escuchen bien eso.
Las ordenanzas y los acuerdos no son leyes, son actos administrativos. Y las leyes, que son las que hace el Congreso de la República, esas sí son de competencia de aplicación nacional para todo el territorio colombiano y por ende para todos los ciudadanos que habitamos el territorio colombiano. Entonces, tengan en cuenta muy bien esa claridad. Y el presidente de la República también dicta actos administrativos. Recuerden ustedes que se llaman decretos. Y esos decretos igualmente son nacionales, pero son actos administrativos, porque por regla general el presidente de la República no hace leyes. Hay una excepción que no sé si la alcancemos a ver, que precisamente se llaman los estados de excepción, donde el presidente, con la firma de todos sus ministros, puede dictar decretos con fuerza de ley. Por ejemplo, hace un año, cuando inició la pandemia, recuerden ustedes que el presidente Duque dictó el estado de emergencia económica y social a raíz de la pandemia de COVID-19. Y lo dictó inicialmente por un periodo de tiempo de un mes y luego lo prorrogó por un segundo periodo para dictar medidas excepcionales. ¿Sí? Allí son las excepciones, donde esos decretos que dicta el presidente de la República bajo el amparo de la Constitución Política, artículo 212 y siguientes, esos decretos tienen carácter de ley, pero son por excepción. De resto, mientras no haya estados de excepción, como les acabo de comentar, el que se puso en práctica el año pasado, específicamente en el mes de marzo, cuando inició la pandemia acá en Colombia, mientras no sea bajo esos estados de excepción, entonces los decretos común y corrientes que dicta el presidente de la República son decretos ejecutivos, decretos normales. Pero eso sí, son de cobertura nacional, son de cobertura nacional. Entonces, redondeando aquí, en la iniciativa legislativa popular, pues es precisamente el pueblo, de acuerdo a lo que dice la ley 134 en su artículo 10, quien puede, con el respaldo de 5,000 ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral, presentar un proyecto de ley. Mucho cuidado, que no es hacer una ley, es presentar un proyecto. ¿Y en dónde o a dónde se presentan los proyectos de ley? Pues lógicamente en el Congreso de la República, y el Congreso de la República será el encargado de examinar y de desarrollar, de acuerdo al trámite legislativo que se sigue en el Congreso de la República, será el competente para llevar a cabo ese proyecto de ley cuyo origen ha sido de iniciativa popular. Nos dice el artículo 2, inciso segundo, que primero debe ser aprobada en la Asamblea, en el Congreso o convención por la mayoría de los asistentes con derecho a voto, y será la misma Asamblea la que lo diga. Y no se pueden presentar proyectos de iniciativa legislativa en todas las materias. No se puede. La propia Constitución lo establece. En el artículo 29 de la ley 134 dice cuáles asuntos no es posible presentarlos como iniciativa legislativa. Entonces tenemos en asuntos presupuestales, fiscales o tributarios. Eso es de competencia directa del Congreso de la República o de las asambleas departamentales o de los consejos municipales, pero no puede existir una iniciativa legislativa que trate ese tópico sobre presupuestos,
sobre tributaciones. No se pueden presentar proyectos de ley por el pueblo que tengan que ver con las relaciones internacionales. Esa es una materia propia del presidente de la República. No se pueden presentar proyectos de ley para establecer concesiones de amnistía o indultos. Tampoco en lo que tenga que ver con la preservación y restablecimiento del orden público. Igualmente hay una serie allí de artículos que nos indican el 154, el 300, el 313, el 315, el 322 y el 336 de la Constitución Política de Colombia. Hay que revisar esos artículos para ver cuáles son los asuntos, pero básicamente tienen que ver allí con asuntos tributarios también desde la nación. ¿Sí? Imagínense ustedes que por iniciativa legislativa pues se pudieran modificar reformas tributarias o hacer reformas tributarias, en fin, no, eso sería el caos, eso no es posible, eso solamente está en cabeza del gobierno nacional. La revocatoria del mandato, este es el último mecanismo de participación que igualmente yo diría que es de los más conocidos por todos. En este momento, yo creo que era en la anterior o en las anteriores tutorías, yo les decía que en este momento están transcurriendo en dos capitales grandes de Colombia, como es Bogotá y Medellín, proyectos de revocatoria del mandato de los alcaldes, de la alcaldesa de Bogotá y del señor alcalde de Medellín. Eso solo es posible después de un año de mandato de los respectivos alcaldes. Entonces, nos dice que la revocatoria del mandato es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. Entonces, también es posible aplicarle este mecanismo a los gobernadores. Que yo recuerde sinceramente, esos casos no es muy usual. Lo usual es que se inicien procesos, campañas y todo eso para la revocatoria del mandato de alcaldes, pero la memoria en este momento me falla precisamente porque no es muy común, no es usual que se haya dado hasta ahora revocatoria de gobernadores. He escuchado, repito, o tenemos conocimiento como ahora en este momento de alcaldes y sobre todo de estas dos capitales importantes de Colombia. Entonces nos dice que un número de ciudadanos no inferior al 40% del total de los votos válidos emitidos en la elección del respectivo mandatario podrá solicitar ante la registraduría del Estado Civil correspondiente, artículo 64 de la ley 134, y que será aprobada en la votación respectiva por un número de votos no inferior al 60% de los ciudadanos que participen en la respectiva votación, artículo 69. Y en caso de ser positiva la revocatoria del mandato, entonces es de inmediato cumplimiento, ipso facto, inmediatamente tiene que retirarse el gobernador o el alcalde y tienen que proceder a nombrar transitoriamente a un gobernador o a un alcalde encargado mientras se llevan a cabo nuevas elecciones. Cuando el caso es de gobernadores, entonces quien reemplaza transitoriamente, interinamente, quien nombra ese reemplazo interino transitorio es el presidente de la República, nombra un gobernador encargado. Y cuando es un alcalde, entonces lo hace el respectivo gobernador del departamento. Nombra interina o transitoriamente a un alcalde encargado.
hasta aquí, mis estimados amigos y amigas, los mecanismos de participación ciudadana. Por favor, ¿hay alguna observación? ¿Alguien quiere decir algo? Absoluto silencio. O no me están escuchando, perdón. No me estaban escuchando. Profe, no, está muy claro. Muchas gracias. Ah, ok. Listo, listo. Yo traté de hacerles un pequeño resumen allí muy rápido, esperando que ustedes hayan hecho el ejercicio con la ley 134 y con ese formato que les indiqué, porque es un tema muy importante de derecho constitucional y que tiene que ser vivido por todos nosotros. A ver si ustedes me ayudan con la memoria. Ustedes recuerdan, yo creo que ya van 2 años, se van a cumplir 3 años del presidente Duque. Es decir, y eso fue en el último año del mandato del presidente Santos, es decir que más o menos hace 4 años que el presidente Santos trató de refrendar los famosos acuerdos de paz a través de un mecanismo de participación. ¿Ustedes recuerdan a través de qué mecanismo se hizo? Un plebiscito. A ver, ¿por qué un plebiscito? A ver. Pues para esa época recuerdo que él llamó a todo el pueblo del país a definir si se creaba algo como Sí, relacionado a la paz yo estoy con la preguntando la guerrilla. refrendación de los acuerdos de paz, a través de qué mecanismo se hizo, ¿no? Para todos. Sí. Sí, disculpa que te haya interrumpido, disculpa. ¿Alguien más quiere argumentar, por favor? ¿Y por qué se hizo a través de un plebiscito, según lo que dice allí el compañero? Profe, ¿cuál fue la pregunta que no pude escuchar? Que el presidente Santos, a través de qué mecanismo de participación trató de refrendar, de aprobar los acuerdos de paz. Profe, Dime. pues aquí está leyendo, dice que fue un mecanismo de refrendación para aprobar los acuerdos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Ajá. Y las votaciones pues se realizaron el 2 de octubre de 2016, el cual la consulta decidió por el no y rechazó los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Entonces tú estás diciendo que fue que fue una consulta. Pues sí, porque se llamó al país a decidir entre si están de acuerdo o no.
Ajá, una consulta popular para ver si se aprobaba, si se daba el sí o el no. ¿Sí? Una consulta popular para refrendar los acuerdos de paz. Entonces, ¿qué dice el otro amigo que hablaba del plebiscito? ¿Por qué podría ser un plebiscito también? A ver. Bueno, en realidad sí, los veo como muy callados. En realidad no fue una consulta popular, sino que fue un plebiscito. ¿Sí? Miren, el plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República mediante el cual se apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. ¿Sí? Y con el concepto, se debía tener el concepto previo del Congreso y de la Corte Constitucional. Y efectivamente el Congreso dio el sí y la Corte Constitucional igualmente dio el sí. Lo que pasa fue que el resultado de dicho plebiscito fue que no. El pueblo se pronunció que no. Ese fue el resultado. Allí tenemos la utilización de uno de estos mecanismos de participación en la cual pues nosotros tuvimos la oportunidad de asistir. Yo no creo que aquí haya niños menores de edad de 4 años, ¿sí? Todos de alguna forma nos enteramos. Miren lo importante que es al menos conocer las noticias del diario vivir de nuestro país. Yo creo que ya la gran mayoría ni siquiera se acordaba de eso, ¿sí? Eso fue en el último año del gobierno del señor Santos. Bueno, ok. ¿Se quiere, por favor, hacer alguna observación? ¿Alguien quiere decir algo o si no, ya termino aquí con este tema? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, ok. Entonces, vamos a dejarlo acá ya. En este momento tenemos 14 asistentes. 14 asistentes. Vamos a mirar quiénes son. Vamos a revisar, yo creo que ya es tiempo, van a ser las 7:30. Ya es tiempo de mirar a ver para que lleguemos a un consenso. Si hacemos el parcial hoy o no. Entonces, hoy tenemos mayo 6. Mayo 6. Mónica Andrea Arango. Carlos Antonio Ballesteros. Presente, profe. Daneivis Barbosa. No está Daneivis. Angie Caicedo. Presente, profe. Wilson Arturo Dueñas. Santiago Escobar. Presente. Andrés Mauricio Fonseca.
Presente, profesor. Sandra Liliana Galeano. Andrea Carolina Galeano. Ana María Galindo. Presente, profe. Caterine Gómez. Lady Joana Grueso. Lina Marcela Martínez. Juana, sí la vi por ahí. Sergio Daniel Montoya. Miguel Ángel Montoya. Judy Gisela Moreno. Presente, profe. Manuela Alexandra Ramírez. Laura Cristina Rivas. Presente, profe. Román Andrés Rodríguez. Einer Adrián Rodríguez. Shirley Yurani Sánchez. Heiler Andrés Solís. Presente, profe. Gisela Paola Tarazona. Presente, profe. Manuel Tesarini, sí lo escuché. Ever Samuel Toledo. Presente, profe. Jennifer Uribe. Presente, profe. Y Laura Zapata. Ok, entonces vamos a ver cuántos están presentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 presentes. Y normalmente de las personas que no han venido, tenemos aquí a Andrea Carolina. Prácticamente una, dos personas, que yo creo que los que tienen las 3X es porque no vienen, no matricularon la materia, bueno, en fin, o se retiraron. Entonces yo creo que tenemos quórum para decidir. Cuéntenme, muchachos, ¿hacemos el parcial o no lo hacemos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿y si no lo hacemos, con qué se reemplaza la nota? ¿Cómo, perdón? Si no lo hacemos, ¿con qué se reemplaza la nota? Ah, Pues no, no hay si no lo parcial, hacemos, hay entonces que... lo hacemos dentro de 8 días. Ah, ok. Se hace dentro de 8 días y luego recuerden ustedes que los 3 parciales son en la cuarta, sexta y Profe, octava tutoría. yo Entonces haríamos opino prácticamente que 2 eso parciales seguidos. ya depende de usted. No queremos. ¿Qué dice Samuel? Bueno, listo. Entonces, si no hay oposición, a las 8 lo hacemos y aunque es un parcial corto, eso en 15 minutos lo hacen, 15 minuticos. Yo les doy una hora de 8 a 9 para que lo hagan, ¿de acuerdo? Buena, profe. Listo. Profe, una Entonces, pregunta. Todavía Bueno, no profesor. voy a llegar a la casa porque Listo, profe. es horrible. Hasta que las dos estar habilitado el parcial. una hora de 8 a 9. ¿Qué es lo que me dices, perdón? Que todavía no he podido llegar a la casa, me encuentro aún muy lejos de la casa. ¿Dónde vives tú, Ana María? En el Tunal. Ah, tú estás en Bogotá. Ah, ya. ¿Y vas caminando o qué?
Sí, estoy tratando de coger transporte, pero no, todo está complicado. Ah, ya, y estás por teléfono entonces, claro. Sí, Ok, tranquila Ana María, no hay problema y entonces tú lo presentas dentro de 8 días, ¿vale? bueno, profe, listo, sí, gracias. Sí, porque pues yo sé las distancias tan enormes que hay en Bogotá y si no has llegado a la casa, entonces lo presentas dentro de 8 días. O Ana María, anota mi número telefónico. Listo, ¿Tienes profe. dónde? ¿Tienes Sí, dónde? sí, señor. 314 Sí, 821 sí. 1171. Y entonces me llamas, nos ponemos de acuerdo. Si alcanzas a llegar a la casa, pues entonces yo te abro el examen, ¿vale? Listo, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, me llamas en todo caso, Listo, gracias. que yo estoy trabajando hoy hasta medianoche. Bueno, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, vamos a echarle una miradita a este tema del poder público, las ramas del poder público. Las ramas del poder público. Miren que aquí está el examen, mire, aquí está esperando. Lo único es que no está abierto todavía, pero aquí está. Profe, ¿el examen es sobre las 4 sesiones? Sí, sí. Sobre lo que hemos visto, sobre lo que hemos visto. Las ramas del poder público, entonces, voy a proyectarles aquí. Por favor, en la Constitución, abran la Constitución en el artículo 113, por favor. ¿Listo? ¿Ya estamos en el 113? Sí, profe. Ok. Léelo, Samuel, por favor. El 113. Artículo 113. Son ramas del poder público la legislatividad, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que la integran, existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Ya. Por favor, necesito que cada uno de ustedes interiorice, que lea mentalmente ese artículo. Búsquenle el sentido, por favor. Dice, son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que las integran, existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Escuchen muy bien este tercer inciso, este tercer párrafo.
los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Con respecto a las ramas del poder público, esto es lo que se conoce en teoría constitucional como la tridivisión del poder. Recuerden eso, la tridivisión del poder. Esto tiene una historia de la tridivisión del poder con un autor famoso, Montesquieu. Montesquieu del siglo XVIII. Este señor, a raíz del poder absoluto que tenían los monarcas y específicamente en Francia, el poder absoluto que tenía el rey francés, entonces el pueblo se organizó y comenzó a ir en contra de ese poder absoluto del monarca francés. Y este intelectual, el barón de Montesquieu, así se conoce históricamente, planteó en un libro que se llama El espíritu de las leyes, que el poder político debía dividirse, que el poder político no podía residir solo en la cabeza de alguien, solo en una persona, porque es que el rey en Francia gobernaba, el rey en Francia hacía las leyes y el rey en Francia aplicaba las leyes, es decir, era el juez, era todo, por eso se llamaban monarcas absolutos. Y fue así como con la Revolución Francesa comenzó a darse en la práctica esa división del poder político. Entonces comenzó a surgir el Estado moderno, la democracia moderna, tal como la conocemos hoy en día. Que el poder no reside solo en una persona, sino que está dividido. Para nuestro caso, que somos un régimen presidencialista, el presidente de la República es la cabeza de la rama ejecutiva, junto con el vicepresidente. Y el Congreso de la República es la cabeza y el único ente, la única organización estatal de Colombia que hace las leyes. Es decir, que la rama legislativa está en cabeza del Congreso de la República. E igualmente, la parte de la justicia, la rama judicial, está en cabeza de las altas cortes. Ya yo lo he dicho en varias oportunidades cuáles son esas altas cortes. Ustedes pueden ir siguiendo aquí este cuadro que les he traído y lo tienen en el aula virtual. Entonces vamos a revisar. Por favor, ustedes me van a ayudar haciendo una lectura sencilla de cada una en qué consiste cada una de las ramas del poder público. Una lectura sencilla. Por ejemplo, a ver, ayúdeme, Andrés Fonseca, por favor, haz una lectura sencilla de la rama legislativa. Andrés. Rama legislativa, función constituyente, función legislativa, función de control político, función judicial, función electoral, función administrativa, función de control público y función de producto. De protocolo. Perdón, sí, de protocolo. Bueno, un segundito, Andrés. Todas estas son las funciones
que lleva a cabo la rama legislativa, pero la principal por mandato constitucional es la función legislativa. Es la función legislativa. Las otras funciones que lleva a cabo, digamos que son un poco tangenciales, a excepción de la función constituyente, porque la función constituyente tiene que ver con su trabajo legislativo. La función constituyente se refiere a la reforma de la Constitución política. Y recuerden ustedes que una de las formas para reformar nuestra Constitución política es a través del Congreso de la República, y eso se llama función constituyente. La función de control político. Recuerden ustedes que en el Congreso de la República cita a los altos funcionarios del Estado para que rindan cuenta de sus funciones. Ustedes han visto en las noticias que los ministros son citados, los ministros, es decir, del alto gobierno, son citados al Congreso de la República en muchas oportunidades para que rindan cuentas de sus diferentes funciones. Entonces, allí no están haciendo una ley, sino que están cumpliendo una función de control político. Cumple el Congreso de la República una función judicial, por ejemplo, cuando se lleva a cabo una audiencia de juzgamiento a uno de los altos magistrados de las altas cortes. Allí el Congreso de la República se convierte en juez, pero todo ello en razón a una función constitucional. La Constitución le ha dado eso en función electoral cuando elige funcionarios, ¿sí?, del Estado. Por ejemplo, en el Congreso de la República se elige al Procurador General de la Nación, se elige al Defensor del Pueblo. En el Congreso se elige al Fiscal General de la Nación. Allí se está cumpliendo una función electoral. Una función administrativa necesariamente para llevar a cabo sus labores. Allí al interior del Congreso hay que administrar, porque el Congreso de la República tiene asignado un presupuesto, de modo que tiene que administrar ese presupuesto. La función de control público, eso tiene que ver con la función igualmente de control político. Y la función de protocolo se refiere a que el Congreso en muchas oportunidades es quien recibe a los jefes de Estado de otros estados, de otros países. Pero repito, aquí he explicado grosso modo cada una de esas funciones que indica esta diapositiva, pero la principal función es la de hacer las leyes, es decir, la función legislativa. Sigue, por favor, Andrés. Congreso de la República. Senado de la República. Se divide, haz una lectura allí, por favor, que sea que la podamos entender. Mira bien el cuadro. Bueno, entonces de ahí está el Congreso de la República, que se divide en el Senado de la República, el cual se basa en Por eso, discúlpame, a ver, te voy enseñando y para que todos también entiendan. Cuando uno va a leer un cuadro de estos, el Congreso de la República se divide en Senado de la República y en ¿qué más? Y en Cámara de Representantes. Ajá, listo. Y entonces ahora indicas qué pasa con el Senado de la República. ¿El Senado de la República qué cosa? Está compuesto por 102 senadores, 100 de elección popular y 2 de
Comisión de Comunidades Indígenas, indígenas. Comunidades Indígenas. Ok. La Cámara de Representantes, que también está compuesta por 166 representantes, 151 de elección popular, departamentos y en el Distrito Capital. Tiene 5 curules especiales, tiene 2 curules de personas de afrodescendientes, una curul indígena y una de colombianos en el exterior, y de las minorías políticas una curul. Ya. Pregunta para todos, de actualidad. Esta es la conformación normal, usual del Congreso de la República. ¿Qué pasa hoy en día con los acuerdos de paz? Hay personas de la FARC también, parece. A ver, piensen, a ver, por favor. El Congreso de la República normalmente estaba integrado por lo que acabamos de ver, pero allí no está lo referente a los acuerdos de paz. ¿Cuántos congresistas más tiene el Congreso de la República por los acuerdos de paz? Esa es la pregunta. Bueno, entonces les dejo eso como tarea. Profe, 10. Ajá, ¿cómo está? A ver, explícalo un poquito. Explícalo un poquito, a ver. Profe, pues estoy leyendo de un momento, por favor. Profe, 5 congresistas y 5 representantes. 5 senadores. Eso, perdón. Me excuso. 5 senadores y 5 representantes. Ajá. 5 senadores y 5 representantes. Nos queda faltando otro más. Recuerden ustedes que a partir del 2018, que fue cuando ganó las elecciones el actual presidente Duque, hubo una reforma en la cual se estableció que quienes perdieran las elecciones, el candidato que perdiera las elecciones, tenía derecho a una curul en el Congreso. ¿Quién es la persona que es senador hoy en día porque perdió las elecciones en el 2018? ¿Petro? Sí, señor. El señor Petro. Ajá. Correcto. Él es senador de la República en nombre de la oposición. En nombre de la oposición. Listo, muy bien. Entonces, nunca se les vaya a ocurrir, por favor, decir, aunque eso lo encuentran por ahí en algunos libros, en fin, pero son libros desactualizados, que las asambleas departamentales o los consejos municipales pertenecen a la rama legislativa. No,
Las asambleas y los consejos municipales no hacen leyes. Por el contrario, están en la parte de la rama ejecutiva porque ellos cogobiernan. Las asambleas cogobiernan con el gobernador y los consejos municipales con los alcaldes. Bueno, muchas gracias, Andrés. A ver, Carlos Ballesteros, vamos a hacer el ejercicio con la rama ejecutiva. Carlos. Se perdió Carlos. A ver, Jennifer Uribe. Vamos a escuchar una dama. Jennifer. Oiga, ¿también se perdió? No, profe, acá estoy, qué pena. A ver, Jennifer, no te me escondas, por favor. ¿La rama ejecutiva? Sí, la rama ejecutiva. Bueno, la rama ejecutiva se divide en dos, presidente de la República y vicepresidencia de la República. La presidencia de la República está compuesta por gobernaciones, alcaldías y ministerios. No, Jennifer, no. Esa no es la lectura correcta. ¿Qué pasará con las gobernaciones, alcaldías y ministerios? A ver, ¿qué pasará? ¿Cuál será la lectura correcta que debemos hacer? ¿Están bajo el cargo del presidente? No, tampoco. A ver, te ayudo. A nivel territorial, la rama ejecutiva está representada por... ¿Quiénes? ¿Las gobernaciones son qué territorios? Jennifer. No, profe, no sé. ¿Cómo que no, Jennifer? ¿Dónde vives tú? Contéstame, Jennifer, para ayudarte. ¿Dónde vives tú? Vamos, Jenny. Profe, las gobernaciones son departamentales. A ver, Jennifer. Bueno, le dio pena ya a Jennifer. No sé si Jennifer es de Bogotá. ¿Bogotá es la capital de qué departamento? Cundinamarca. De Cundinamarca, correcto. Cali es la capital del Valle. Popayán, la capital del Cauca. Entonces, la rama ejecutiva a nivel territorial en los departamentos está representada por los gobernadores y en los municipios por los alcaldes. Pero resulta que a nivel nacional tenemos al presidente de la República, su vicepresidente y los ministros a nivel nacional. Y a nivel territorial tenemos los departamentos y los municipios. En los departamentos los gobernadores y en los municipios las alcaldías. ¿Listo, Jennifer? ¿Cuáles son los ministerios? A ver. Jennifer se me escondió, no le dé pena, tranquila. A ver, Gisela, ¿cuáles son los ministerios? Que pertenecen, lógicamente, a la rama ejecutiva. A ver, Gisela. Oiga, pero están como difíciles hoy. No les dé pena. A ver, Wilson.
Profe, Ministerio de Defensa. Ahí están, mira, léelos, léelos. Ok. Dice que el interior, la cultura, defensa. Despacio, despacio, despacio. Ministerio del Interior. Ministerio de Interior, Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa, Ministerio de Telecomunicaciones, Perdón, Ministerio de ¿cómo se Trabajo. llama hoy en día el de telecomunicaciones? ¿Cómo se llama? De las TIC. Ajá, correcto, el Ministerio de las TIC. ¿Sigue? El Ministerio de Trabajo y Relaciones Exteriores. El Ministerio del No, Ministerio de Trabajo y Trabajo. Seguridad Social. Ok. Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Sí? Ministerio de Justicia y Derecho. ¿Sí? Ministerio de Transporte. ¿Sí? Ministerio de Vivienda. Ministerio de Salud y Protección Social. Ministerio de Comercio. Ministerio de Industria y Turismo. De Agricultura. Y el D, ¿qué significa, profe? ¿Qué pena? ¿Distrito Rural? Ministerio de Departamento Agricultura y Rural. Desarrollo Rural. Desarrollo Rural, listo, qué pena. Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hacienda y Crecimiento Público. Crédito. Crédito Público. Ministerio de Educación y Ministerio de Minas y Energía. Ya. Entre todos, creo que no se nos queda ninguno, ¿no? Creo que está actualizado allí. Entre todos, echemos cabecita a ver, porque es que el señor Duque creó otro ministerio. Sí, claro, Duque ha creado 2 ministerios. Ah, y no están allí, ya me acordé. A ver, ¿qué otros ministerios? Allí hacen falta 2 ministerios que ha creado Duque. Vamos, muchachos y muchachas, ayúdenme. Relaciones Exteriores y Cancillería. No, el de Relaciones Exteriores está allí. Hacienda y Crédito Público. Allí está, mira. ¿Se rinden? ¿Se rinden? Les Ministerio ayudo de con Deporte. uno. Ministerio de Deporte, profe. Sí, señor, el Ministerio del Deporte lo creó Duque. Y el Ministerio de Ciencia. ¿Y el Ministerio de qué? Dice que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sí, correcto, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esos 2 hacen falta allí. Ajá, sí, señor. Gracias por ayudarnos. Bueno, también pertenecen a la rama ejecutiva. A ver, termine. ¿Quién era? Wilson, que estaba allí en uso de la palabra. Voy, profe. Entonces, también pertenecen a la rama ejecutiva en departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales y empresas de economía mixta. Ya, ok. Ok, bueno, muy bien. Tarea, por favor, para que apunten por allí en su cuadernito. Tarea, tarea. Consultar cuáles son los departamentos administrativos y cuáles son las superintendencias. ¿Cuáles son los departamentos administrativos y cuáles son las superintendencias? Dentro de 8 días me cuentan. Superintendencia, sí que, profe. Que no Y alcanzo a los escuchar. departamentos administrativos. Van a consultar cuáles son. Bueno, rápidamente les voy a hacer yo la lectura de la rama judicial. La rama judicial está en cabeza de las altas cortes. Las altas cortes.
Esto lo escuchan ustedes a diario en los noticieros o si cogen un periódico, en fin. ¿Cuáles son las altas cortes? La Corte Constitucional, que es la guarda de nuestra Constitución política, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Esas son las 4 altas cortes en Colombia. Y a la rama judicial también pertenece la Fiscalía General de la Nación, pero teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación no tiene la función de aplicar justicia, sino que tiene la función de investigar los delitos y acusar cuando encuentre méritos, acusar a los presuntos responsables ante un juez de la República. Esa es la función de la Fiscalía General de la Nación. Con respecto a las altas cortes, la Corte Constitucional se encarga de todo el control de constitucionalidad de las leyes, lo mismo que de conocer en última instancia las acciones de tutela. ¿Recuerdan ustedes el artículo 86 de nuestra Constitución que establece que una vez que se tramiten las acciones de tutela por los jueces normales, deben ser enviadas esas acciones de tutela para una posible revisión en la Corte Constitucional? Allá llegan todas las acciones de tutela. Y en la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de las diversas ramas del derecho, como son el derecho civil, el derecho penal, el derecho comercial, el derecho laboral. Es el máximo tribunal que conoce de esas ramas del derecho. Y el Consejo de Estado llega todo lo referente al derecho administrativo, porque es la alta corte bajo la cual están encargados los tribunales y los juzgados administrativos del país. Entonces, todos los negocios de índole administrativo los conoce solamente el Consejo de Estado. Y la Corte Suprema de Justicia conoce de las otras ramas del derecho. Y la Corte Constitucional se especializa en todo lo que tiene que ver con nuestra Constitución política. El Consejo Superior de la Judicatura se encarga de administrar la carrera judicial, todo lo que tiene que ver con todos los jueces de la República le compete al Consejo Superior de la Judicatura. Ok, eso es lo que quería decirles. Por favor, en Colombia, como lo dice el artículo 113, las ramas del poder público colaboran en forma armónica, cada una para la realización de los fines del Estado, pero ninguna de las ramas del poder público tiene o puede inmiscuirse en los asuntos de la otra o de las otras, porque cada una es autónoma, cada una tiene su autonomía. El presidente de la República, por ejemplo, no tiene poder absoluto. El presidente de la República tiene sus funciones constitucionales desde la rama ejecutiva, pero él no puede interferir con la rama legislativa o en su defecto no puede interferir con la rama judicial. Estoy hablando desde el deber ser, ¿no?
pero en conjunto las tres ramas pues representan el poder público en Colombia. Y esa es la organización estructural que tiene la normatividad colombiana. Por acá va pasando un desfile por mi casa de los camiones y todo, debe de ser algún desfile de los marchistas o en fin. Alcanzan a escuchar por allá al fondo. Bueno, muchachos y muchachas, entonces vamos a proceder en este momento. Vamos a proceder a la realización del parcial, que como les dije, es sencillo, se demoran 15 minutos, en fin, pero pues yo les doy una hora. Yo les doy una hora. ¿Me permiten un segundito? Yo lo activo. Un segundito. Yo voy a activar. Bueno, ok, ya pueden hacer clic y les debe aparecer el examen. Miren, a ver, por favor, comprueban, corroboran que sea así. Sí, señor. Ok, entonces tienen una hora a partir de este momento, por favor. Lean bien, por favor. Son solo 5 puntos. Son solo 5 puntos. Profesor, Sí, son 5 puntos, pero repartidos en 4 preguntas. En 3 preguntas para escoger y una cuarta para desarrollar, que tienen valor de 2 puntos. Entonces, mírenlo bien, por favor. Primero, que tienen todo el tiempo para que no se vayan a equivocar. profesor, una pregunta. A mí no me deja acceder, me dice que necesito permiso. Espérate un momentito porque muchas veces es conexión. Espérate un momentito a ver. O si no, lo que puedes hacer es salir y volver a entrar. Ah, bueno, señor. A mí tampoco me deja, me parece lo mismo. Puedes salir y volver a entrar, por favor. Es que muchas veces es porque tienen correos diferentes, ¿no? Voy a mirar a ver. Profe, salí, volví a entrar y me sigue apareciendo sin permiso. ¿Qué dices, perdón? Salí, volví a entrar y me sigue apareciendo sin permiso. Muchas veces es porque tienen correos diferentes. Vamos a mirar a ver. Bueno, señor.
Miren a ver, por favor. Ya, profe, a mí ya me deja ingresar. Ya, ok. Sí, es que es por la cuestión de que tienen correos diferentes. Por eso es tan importante que siempre utilicen el correo de la universidad. Dame un momento que estoy reiniciando, profe. Profe, ya, gracias. Bueno, con gusto.